Hola, hola familia, mi nombre es Valentina Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a estar hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se lee? ¿Cómo puedo conectar con ella? ¿De qué se trata? Bueno, para los que quieren empezar de cero, que nunca han leído la Biblia, que no tienen ni idea de qué se trata la Biblia, pero son nuevos creyentes o están iniciando en su caminar con Dios y quieren tener una idea sobre cómo leer la Biblia, qué contenido tiene la Biblia y cómo entenderla sobre todo, este video es para vos. Y si de repente sos creyente o sos cristiano hace años y hace años que lees la Biblia, pero sentís que de repente lees la Biblia pero no entendés algunas cosas, o entendés algunas cosas pero sentís que no has conectado con la Biblia, que no has podido apasionarte por la escritura, te invito a que te quedes en este video porque vamos a estar hablando algunos puntos importantes para poder no solamente aprender a leer la Biblia, sino a conectarnos con la Biblia y a poder recibir palabra de Dios y ministración de Dios a través de la Biblia. Así que quédate porque sé que esto te va a ayudar. Si vos sos como yo, que cuando comencé a leer la Biblia, yo leía como un pasaje de Salmos y un pasaje de Génesis, y un versículo de Proverbios y un versículo de Isaías. Y era como que nunca tenía un plan de lectura, nunca tenía unas bases sobre los libros de la Biblia, nunca tenía un orden. Entonces nunca podía conectar con la Biblia. Recuerdo que mi primera impresión era eso, como un poquito de cada cosa. Había cosas que las entendía, había cosas que no, pero Dios empezó a poner en mí un deseo por determinados libros de la Biblia y eso fue lo que me llevó a ir conectando con la Biblia. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a empezar sobre qué es la Biblia. Sé que hay gente que es nuevo creyente, que conectó con Dios o conectó con la iglesia y de repente te dicen, bueno, la Biblia es la palabra de Dios y tenés que leer la palabra de Dios, pero no tienen ni idea de qué es la Biblia o de qué se trata la Biblia. Y yo diría que la Biblia, más que un libro, es una biblioteca. Hay gente que esto le resulta muy raro, pero es así. Más que un libro, es una biblioteca compuesta por 66 libros. O sea, son bastantes. Y el desafío que tiene es que cada uno de estos libros corresponde a un tiempo muy distinto, a una temática muy distinta, escritos por autores completamente distintos, en épocas muy distintas, hablando de cosas muy distintas. En la Biblia tenemos libros sobre canciones, libros sobre poesía, libros sobre contaduría. El libro de Números es un libro muy contable, libros sobre política como Primera, Segunda de Reyes, tenemos libros sobre historias, libros sobre literatura, tenemos libros sobre un montón de temáticas. Entonces a veces es muy complejo entenderla y saber qué es la Biblia o cómo leerla y cómo conectar con ella. Entonces esta biblioteca, además de 66 libros, está dividida en dos grandes partes, los que van a un índice. Y si tienes una Biblia por ahí y quieres hacer este ejercicio conmigo, puedes ir al índice y vas a ver que dice algo como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, esta biblioteca, que tiene 66 libros, está dividida en dos grandes secciones, en dos grandes partes. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. Entonces, la Biblia se divide en estas dos grandes partes, en estas dos grandes secciones. El Antiguo Testamento suele tener una temática más relacionada a Dios, a la creación, la relación de Dios con la creación, la relación de Dios con el hombre, desde el lado de la creación, desde el lado de la ley, desde el lado de la relación con Dios y el hombre, desde el Génesis en adelante. Entonces lleva más esa temática. El Nuevo Testamento
tiene una temática totalmente diferente, es una temática muy cristocéntrica. No quiero decir que el Antiguo Testamento no tenga una temática cristocéntrica. Toda la Biblia nos habla acerca de Cristo, pero el Nuevo Testamento tiene mucho más presente a Cristo, la historia de Jesús, qué hizo por nosotros, qué es lo que hizo cuando estuvo en la tierra, qué es lo que hará cuando venga por segunda vez. Es mucho más cristocéntrico y quizás un poco más comprensible que el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento de todos modos tiene libros muy cristocéntricos que hablan mucho sobre Cristo, como el libro de Isaías. Isaías es un libro que a mí me encanta porque el profeta Isaías profetizaba cosas acerca de Cristo miles de años antes de que Cristo naciera y profetizaba acerca del nacimiento de Jesús, de lo que iba a ser Jesús, de qué iba a pasar incluso cuando Jesús resucitara, cuando Jesús se fuera, cuando Jesús volviera. Un nivel profético bastante fuerte y relacionado con Cristo. Entonces, toda la Biblia nos habla acerca de Cristo, pero el Nuevo Testamento se centra más en esto. Entonces, teniendo estas dos grandes secciones, y sabiendo un poco cómo está distribuida la Biblia, pasamos al segundo punto y es cómo está compuesta. La Biblia dentro de cada capítulo, dentro de cada libro, perdón, tiene capítulos y versículos. Entonces, si entramos a cualquier libro de la Biblia, por ejemplo, yo entré acá justo a Isaías. Entonces, Isaías es un libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento y van a ver que tenemos números grandes, que estos números grandes pertenecen a los capítulos. Y todos los números pequeñitos que tenemos pertenecen a los versículos. Entonces, cuando nos dan una referencia bíblica o una cita bíblica, de lo que se nos está hablando es sobre una coordenada de cómo encontrar en la Biblia ese versículo determinado. Bien, repasemos un poco lo que hemos dicho hasta ahora. La Biblia está dividida en dos grandes secciones, como dijimos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro de cada sección tenemos diferentes libros, dentro de cada libro tenemos capítulos. Hay libros que son más extensos que otros, pero tenemos estos capítulos y dentro de cada capítulo tenemos versículos. El capítulo va a tener un número determinado, que no tiene mucha dificultad, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y dentro de cada capítulo tenemos diferentes versículos que están enumerados. Entonces, esto nos ayuda a entender las referencias bíblicas. Hay gente que dice, yo no entiendo cuando ponen una imagen y dicen Mateo 11, 28. No tengo idea qué es eso, qué significa 11, qué significa 28. Bueno, siempre cuando nos dan una referencia bíblica nos van a poner primero el libro, después el capítulo y después el versículo. Entonces, si nos dicen Mateo 11, 28, nos están diciendo el libro de Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir al índice, no tengan miedo de ir al índice. Hay gente en la iglesia que le da vergüenza ir al índice porque tiene que encontrar los libros rápidamente. Yo no tengo complejo con eso, yo voy al índice y busco tranquila el libro que tenga que encontrar. Entonces, vayan al índice y fíjense dónde está el libro de Mateo, se van a dar cuenta que está en el Nuevo Testamento. Lo buscan y dentro del libro de Mateo buscan el capítulo 11 y se van hasta el versículo 28. Y ahí van a encontrar la referencia bíblica de las que se les está hablando. Ahora, esa es una manera muy simple de entender cómo está distribuida la Biblia y cómo leerla. Cómo entender, cómo encontrar una referencia bíblica dentro de tantos libros y de tantas cosas que tenemos allí. Ahora, sabiendo qué es la Biblia, cómo está distribuida y cómo leerla, yo creo que la pregunta del millón es, ¿por dónde empiezo a leer? Esto es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchos años y hay diferentes recomendaciones acerca de por dónde empezar a leer la Biblia, por dónde es más conveniente empezar. Y yo tengo una opinión un poco polémica acerca de esto, pero la voy a explicar para que ustedes sepan el contexto de esta opinión. La mayoría de maestros, de gente que ha estudiado la Biblia durante muchos años, líderes espirituales, nos recomiendan que empecemos a leer la Biblia en los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que se dedican básicamente a
contarnos la historia de Jesús, narrarnos la vida de Jesús acá en la tierra a través de la perspectiva de 4 diferentes personas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ellos nos relatan la vida de Jesús, quién era Jesús, qué hizo Jesús en la tierra, y por lo general cuando somos nuevos creyentes o cuando estamos empezando a leer la Biblia nos suelen recomendar que empecemos a leer la Biblia por los evangelios. Entonces, ¿esta es una mala recomendación? No, es una excelente recomendación. ¿Por qué? Porque los evangelios tienen un vocabulario bastante sencillo de comprender, porque los libros históricos que van narrando una historia son mucho más fáciles de comprender que los libros proféticos o que los libros de Salmos o los libros de Proverbios o los libros históricos pero con más complejidades como el libro de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, etc. Entonces, es una buena recomendación también porque nos ayuda a saber quién era Jesús, ¿no? Cuando uno está en sus primeros pasos como creyente, uno lo que está buscando es encontrarse con Dios, saber quién es Dios, qué quiere Dios para mí. Entonces, los evangelios nos ayudan a conocer a Cristo, a saber qué tiene Cristo preparado para nosotros, cómo relacionarnos con Él. Entonces, es una muy buena recomendación empezar a leer la Biblia por los evangelios. Habiendo dicho esto, me remito a cuál es mi posición acerca de empezar a leer la Biblia. Mi recomendación es, escucha qué es lo que Dios pone en tu corazón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces cuando somos nuevos creyentes estamos en ese encuentro fuerte con Dios, ese encuentro fuerte con el Espíritu Santo. Dios pone en nosotros, según nuestra personalidad, según nuestros intereses, según cómo lo conocimos a Dios, cómo nos relacionamos con Él, un hambre por alguna parte de la Biblia. Entonces, tú te das cuenta que de repente no sabes nada de la Biblia, pero te llama muchísimo la atención cómo Dios creó el mundo. Te llama muchísimo la atención que Dios sea un Dios creador y cómo puede ser que Dios creó todo esto y qué impresionante la creación y cómo Dios hizo para crear todo lo que creó y te da una curiosidad inmensa por saber cómo Dios hizo para crear todo lo que existe. Y de repente te mandan a leer los evangelios y no conectás con la Biblia. Y te perdés ese primer fuego por la palabra de Dios, ese primer enamoramiento, esa primera pasión por la palabra de Dios, por ir a lo que te recomendaron e ignorar lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces, si Dios pone una curiosidad, un deseo por saber sobre cómo Dios creó el mundo, lee el libro de Génesis. No importa que recién estés comenzando y no entiendas algunas cosas, lee el libro de Génesis. Si eso es lo que Dios pone en tu corazón y si sentís un deseo por leer ese libro, léelo, empezá a leer el libro de Génesis. Ahora voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo entender la Biblia. Pero si Dios pone eso en tu corazón, empezá por el libro de Génesis. Hay gente que es músico, que es cantante, que es poeta, que le encanta escribir y de repente se enamora del libro de Salmos. Y son nuevos creyentes, esto es un poco más común, pero hay muchos nuevos creyentes que empiezan por el libro de Salmos y les encantan los salmos y la poesía de los salmos y las canciones escritas en los salmos y el fuego por la palabra de Dios empieza a través del libro de los salmos. Entonces, si Dios pone ese deseo, lee los salmos. Hay personas que Dios pone una curiosidad sobre el libro de Apocalipsis y esto es un poco más polémico todavía, pero hay nuevos creyentes que les resulta le da mucha curiosidad lo que es el fin del mundo. ¿Cómo es eso de que el mundo se va a acabar? ¿Cómo es eso de que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Cómo es eso de que la iglesia va a ser arrebatada? Y empieza un fuego, de hecho los creyentes que inician son los que más hablan sobre la venida de Cristo, por lo general, los que más hablan del arrebatamiento, los que más hablan sobre el libro de Apocalipsis, porque a veces les genera mucha curiosidad eso, y se quieren ir a leer el libro de Apocalipsis, y a veces le dicen, no, ¿cómo vas a leer el libro de Apocalipsis? No vas a entender nada, te vas a ir allá a los jinetes del Apocalipsis y no vas a entender nada de lo que dice. Si el Espíritu Santo pone en ti esa curiosidad, ese deseo, esa pasión por conocer sobre ese tema, lee el libro de Apocalipsis. Ahora, me remito a aclarar esto. Cuando vayas a leer este tipo de libros,
el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, cualquier libro que tú quieras leer, al principio no vas a entender todo lo que estás leyendo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, busca en internet aquellas citas bíblicas que no entendés. Usa la referencia que te enseñé hace un ratito y lo pones en Google y ahí buscas, bueno, explicación de tal versículo de la Biblia o de tal capítulo de la Biblia. Y ahí te fijas qué te dice y lees. Y ahí vas a empezar a comprender un poquito más porque en internet hay muchos artículos sobre personas que estudiaron la Biblia que explican sobre qué se tratan. Esto yo lo hago hasta el día de hoy cuando estoy leyendo un libro y no entiendo lo que está diciendo el capítulo, está muy rebuscado, lo busco. Busco en Google, me entro y leo algún estudio sobre ese capítulo que me lo explique mejor. Lo segundo que recomiendo, adquieran una Biblia de estudio, si pueden. Porque la Biblia de estudio es muy útil cuando estás leyendo un versículo y no lo estás entendiendo, porque enseguida que lees el versículo, abajo tenés la explicación. Entonces la Biblia de estudio es muy útil para entender, para estos primeros pasos de los nuevos creyentes leyendo la Biblia. La Biblia de estudio es fundamental y si no tienes una Biblia de estudio, busca en internet y eso te va a ayudar a comprender. Puedes también preguntarle a alguna persona de tu iglesia, a tu pastor, a tu líder espiritual, a alguien que tenga más experiencia con la Biblia, algún pasaje que no entendiste. Entonces, no apagues esa voz de Dios en tu corazón por leer determinados libros, por la recomendación que alguien te hace. Ahora, capaz que vos me decís, bueno, pero yo no siento nada. Yo no siento que tenga curiosidad por tal libro, yo no siento que tenga un deseo por leer algo o que algo me genere curiosidad. Bueno, en ese caso puedes empezar por los evangelios. Vas y lees los evangelios, lees el Nuevo Testamento, te lees la historia de Jesús y en oración Dios te va a ir conectando con la Biblia. ¿Por qué recomiendo esto? Porque esto es lo que yo viví. En mi caso, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo leía un poquito de cada cosa y no entendía mucho y bueno, iba como salteando de libro en libro, de versículo en versículo, hasta que un día dije, no, quiero leer un, un libro completo, quiero leer un libro de la Biblia completo. Y recuerdo que yo me agarró un amor por las cartas de Pablo. Igual esto es hasta el día de hoy. Yo me tengo que obligar a ir al Antiguo Testamento, a leer el Antiguo Testamento, me tengo que obligar a ir a otros libros de la Biblia y recibo muchísimo, soy muy ministrada por otros libros de la Biblia, pero yo amo con todo mi corazón las cartas del apóstol Pablo, creo que son sin desperdicio, son esos libros de la Biblia que lees del principio a fin y desde el versículo 1 hasta el último versículo, no paras de aprender cosas, no, Dios no para de hablarte, son cartas muy claras, son cartas muy cristocéntricas, son cartas muy teológicas, te hablan todo el tiempo acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca de tu relación con Dios, creo que son cartas que son muy, muy, muy buenas y recuerdo que yo empecé por ahí. Me empecé a leer Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas. Empecé a leer todas las cartas del apóstol Pablo y eso me hizo enamorarme de la Biblia. Entonces antes de empezar a leer los evangelios yo estaba leyendo las cartas del apóstol Pablo. Y eso me empezó a enamorarme de la Biblia, me empezó a generar esa pasión por entender, eh, por escudriñar. Empecé a ser ministrada por la Biblia, que ahora vamos a ir a ese punto. Pero fue porque yo no ignoré esa curiosidad que Dios puso en mi corazón y ese deseo que Dios puso en mi corazón de leer esos libros determinados. Entonces, después de que ya estaba enganchadísima con las cartas del apóstol Pablo y apasionada por la Biblia, me fui a leer otros libros que de repente no me generaban tanta curiosidad, con tanto deseo de leer, pero fui desarrollándolo a medida de que ese primer fuego me conectó. Al principio siempre es lo más complicado. Entonces yo creo que ese mover de Dios nos ayuda a poder conectar con la Biblia de esa manera. Entonces yo recuerdo que leí todas las cartas del apóstol Pablo y después me fui a leer los evangelios. Después los evangelios, después leí los hechos y después me leí en realidad todo el Nuevo Testamento y después me fui un poquito más obligada a leerme el Antiguo Testamento y ahí sí fue un desafío porque es un poco más complejo, pero ahí comencé a aprender un poco más del Antiguo Testamento y tengo libros que me encantan del Antiguo Testamento, pero creo que es muy importante, más allá de cualquier recomendación, que funcionan las recomendaciones,
que escuches lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y para finalizar este video, quiero darte 3 tips, que te lleves 3 tips para empezar a leer la Biblia. Habiendo conocido todo esto y habiendo tenido en cuenta esas recomendaciones y cómo está compuesta la Biblia y cómo leerla, quiero que te lleves estos 3 tips que sé que te van a facilitar la vida a la hora de leer la Biblia y que te van a ayudar. Punto número 1, explora nuevas versiones. Yo antes estaba en una iglesia en la que me decían que si no leías la Reina Valera de 1960, todas las otras versiones que habían no eran las Sagradas Escrituras, no eran la Biblia, no se podían leer porque transgiversaban todas las palabras. El ruido de Mati. En este momento tenía que poner. En este momento tenía que poner un sticker de alguien tomando. Todas las otras versiones que habían en la Biblia no eran las verdaderas escrituras, no eran la palabra de Dios. Entonces yo tenía que leer siempre la Reina Valera en 1960. Bueno, después Dios fue transformando mi corazón y me di cuenta que esto en realidad no era así, porque incluso la versión de la Reina Valera 1960 es una traducción de la Biblia, ni siquiera es la Biblia original, porque la Biblia original no fue escrita en español, sino que fue escrita en otros idiomas. Entonces, es una traducción, es simplemente una traducción de la Biblia original, que de hecho fue escrita en griego, en arameo, en otros idiomas. Entonces, la traducción al español se hace en la Biblia de 1960. Es una buena versión, no digo que no, pero puede ser un poco compleja a la hora de leer por primera vez la Biblia. Usa muchos términos del español como fuisteis, visteis, buscasteis. Yo tengo la Reina Valera 1960, me encanta leerla, pero si vas a leer la Biblia por primera vez, te recomiendo explorar otras versiones. Si te gusta la Reina Valera 1960 y la entendés, genial. Pero si querés leer la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia de Dios para todos, la nueva versión internacional, hay de verdad un montón de versiones que te van a ayudar a entrar en un lenguaje un poco más común, en un lenguaje un poco más claro y que te van a ayudar a conectar con la Biblia de otra manera. Entonces exploren otras versiones, descárguense la app de la Biblia y pongan en la partecita donde dice versiones, las diferentes versiones que les toca y lean un mismo capítulo en varias versiones y no tengan miedo de explorar nuevas versiones porque eso ayuda y ayuda muchísimo. El tip número 2 es crea un plan de lectura. La gente ignora esto y dice, no, yo voy a leer la Biblia y ahí se sientan y leen la Biblia. ¿Por qué es tan importante tener un plan de lectura? Porque cuando leemos un libro que nos encanta y que nos apasiona, vamos a estar súper disciplinados y vamos a leer todos los capítulos, no vamos a tener problemas. Pero cuando nos toca leer un libro un poco más difícil, cuando nos toque leer un libro un poquito más complejo y tengamos que leer, no lo sé, Levítico. No tengo nada en contra del libro de Levítico, es un libro maravilloso, pero es muy difícil de leer y es muy difícil de engancharse, sobre todo con la lectura. Entonces, es bueno tener un plan de lectura. ¿Para qué? Para no aburrirse, para no abandonar el libro y dejarlo por la mitad, para no dejar de leerlo y empezar a leer otro o desinteresarse del libro. Entonces es súper importante tener un plan de lectura. ¿Qué es un plan de lectura? Bueno, es un plan en el cual vos podés escribir qué es lo que te toca leer por día. Entonces, si estás leyendo el libro de Levítico, decís, bueno, hoy lunes leo el capítulo número 1, el martes leo el capítulo número 2 y el miércoles el capítulo número 3. Entonces, cuando te sentás, ya sabes perfectamente qué libro vas a leer, qué capítulo vas a leer, cuál es que te toca leer hoy. Entonces, vas a eso y no te genera este espacio de distraerte de qué voy a leer hoy o qué capítulo me quedé y perderte. Entonces el plan de lectura sirve mucho para eso. Ahora, aclaración con respecto a los planes de lectura. Busquen el plan de lectura que sea acorde a ustedes. Yo me he metido en planes de lectura bíblica a leer la Biblia entera en un año y no he podido. Porque te ponen de repente 3 capítulos por día
y a veces terminás un libro y te ponen otro libro y vas muy acelerado para poder terminar la Biblia en un año, que no aprendemos realmente y no somos ministrados por la palabra de Dios. Entonces, si eso a ti te funciona, y ¿Qué es eso? ¿qué es? ¿Una bordeadora? Es una bordeadora, es un taladro, sí. Estamos re mal de sonido. Si ese plan les funciona y quieren leer la Biblia en un año, adelante. Pero busquen un plan de lectura que a ustedes les funcione. Por ejemplo, si quieren leer un libro, se centran en ese libro. En el libro de, no sé, de Mateo. Y se centran en Mateo. Hasta que no terminen ese libro, no pasan a otro. Lo mismo cuando se trata sobre el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Yo recomiendo leer el Nuevo Testamento todo junto. Empezar a leer, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, continuar con todos los libros del Nuevo Testamento, perdón, y terminar el Nuevo Testamento y luego ir al Antiguo Testamento, porque eso nos da un orden. No es lo mismo estar salteando del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Entonces creen un plan de lectura que se ajuste a ustedes. Si ustedes pueden leer 2 capítulos por día, lean 2 capítulos por día. Si pueden leer un capítulo por día, un capítulo. Si pueden leer un versículo, arranquen leyendo un versículo por día. Ajustense a lo que ustedes puedan, a lo que se sientan cómodos y creen un plan de lectura personalizado. Si no encuentran un plan que les quede cómodo, que no les guste, créenselo ustedes mismos. Agarren una hojita, pongan plan de lectura, que leo cada día. Y eso les va a ayudar un montón. Parece que no, pero cuando uno se sienta con la Biblia y a veces está cansado o no tiene ganas y sabe que tiene que hacer su devocional, sirve muchísimo tener un plan de lectura. Último tip que les doy, tip número 3. Anoten lo que aprenden. Muchas veces nos sentamos y leemos. Bueno, me toca leer el libro de Salmos, el capítulo 5, lo leí, lo terminé, cerré la Biblia y me fui. No. Tómense el tiempo de tomar una libreta, tomar su celular, tomar su computadora, lo que tengan a mano y anoten. Bueno, leí el capítulo. ¿Qué aprendí de este capítulo? ¿Qué me llamó la atención de este capítulo? ¿Qué me llamó la atención de lo que dice este capítulo? Y anotamos qué entendimos de ese capítulo, qué preguntas tenemos sobre ese capítulo, qué Dios me habló a mi vida de ese capítulo. Esto es fundamental. La Biblia es un libro espiritual. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, la Biblia es inspirada por Dios y Dios la usa para hablarnos. Entonces, si de repente estamos pasando una situación y justo leímos un salmo que dice que Dios es bueno, digo, wow, sí, a pesar de mi situación, Dios sigue siendo bueno. Anoto. Bueno, hoy aprendí que Dios es bueno a pesar de lo que me está pasando y la palabra de Dios dice que Dios es bueno y todo lo que la palabra dice es verdad. Entonces, si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, la bondad de Dios ministra en mi corazón y yo creo en esa verdad. Y ya la Biblia me ministró, anotando lo que aprendí y llevándolo también a mi vida. Entonces reflexiona y medita y anota lo que aprendes de cada capítulo, porque esto sirve un montón y vas a ver cómo no solo Dios te enseña acerca de la Biblia, sino que el Espíritu Santo te va ministrando, va transformando tu mente y tu corazón a través de la Biblia. Y les quiero regalar este versículo para irnos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. A veces fortalecemos mucho la oración, fortalecemos mucho el ayuno y no estamos conectados con la Biblia al 100%. Pero cuando nos conectamos con la Biblia, Dios nos empieza a ministrar a través de ella y empieza a transformar áreas en nuestras vidas que de repente no pueden ser transformadas con la oración, que son transformadas a través de las verdades de Dios que están en la Biblia. Así que te invito a que uses estos tips. Contame en los comentarios si tenés algún otros tips o algunas otras cosas que tú haces que te funcionan, o si tienes alguna pregunta, escríbemela en los comentarios y vamos a estar charlando por ahí. Lo voy a estar dejando por acá, como siempre, mis redes sociales para que me sigan también por allí. Vamos a estar también compartiendo a través de mis otras redes sociales. Y no olviden, por favor, suscribirse, no olviden darle like a este video y nos vemos en la próxima. Bye bye. Listo.